La croce è un patibolo di morte, eppure in questo giorno di festa. La cruz es un patíbulo de muerte y sin embargo en este día de fiesta celebramos la exaltación de la cruz de Cristo. Gesù ha preso su di sé il nostro peccato e il male del mondo. Porque sobre ese leño Jesús ha tomado sobre sí nuestro pecado y el mal del mundo, y los ha vencido con su amor. Contrapponendo da una parte i serpenti che mordono e dall'altra il serpente che Por eso hoy festejamos, nos lo narra la palabra de Dios que hemos escuchado, contrastando por un lado las serpientes que muerden y por el otro la serpiente que salva. Detengámonos en estas dos imágenes. Della mormorazione. Mormorare contro Dio. En primer lugar, las serpientes que muerden, estas atacan al pueblo, caído por enésima vez en el pecado de la murmuración. Murmurar contra Dios significa no solo hablar mal y quejarse de Él, quiere decir más profundamente que el corazón de los israelitas ya no confía en Él, en su promesa. Verso la terra promessa ed è sopraffatto dalla stanchezza, non sopporta il viaggio. De hecho, el pueblo de Dios está caminando en el desierto hacia la tierra prometida y se encuentra abrumado por el cansancio, no soporta el viaje, de manera que se desanima, pierde la esperanza y llega un momento en que parece que se ha olvidado de las promesas del Señor. Esa gente no tiene ya la fuerza para creer que es Él quien guía su camino hacia una tierra rica y fecunda. Non è un caso che, esaurendosi la fiducia in Dio, il popolo venga morso da serpenti che uccidono. Esse ricordano il primo serpente di cui parla la Bibbia nel libro. No es casual que, agotándose la confianza en Dios, el pueblo sea mordido por las serpientes que matan. Estas hacen recordar la primera serpiente de la que habla la Biblia en el libro del Génesis, el tentador que envenena el corazón del hombre para hacerlo dudar de Dios. In loro sfiducia, convincendoli che Dio non è buono, anzi è invidioso. De ese modo, el diablo, precisamente bajo la forma de serpiente, cautiva a Adán y Eva, engendra en ellos desconfianza, convenciéndoles de que Dios no es bueno, más aún de que Él envidia su libertad y su felicidad. Non si fidano di Lui, mormorano, si ribellano a colui che ha dato loro vita. Y ahora en el desierto vuelven las serpientes, unas serpientes abrasadoras, es decir, vuelve el pecado de los orígenes. Los israelitas dudan de Dios, no se fían de Él, murmuran, se rebelan contra aquel que les dio la vida y de ese modo van al encuentro de la muerte. Hasta ahí llega la desconfianza del corazón. Nel Signore e tra di noi. Quante volte fiduciati e insofferenti. Queridos hermanos y hermanas, esta primera parte de la narración nos llama a mirar con determinación los momentos de nuestra historia personal y comunitaria en los que ha caído la confianza en el Señor y entre nosotros. Cuántas veces, desalentados e intolerantes, nos hemos marchitado en nuestros desiertos, perdiendo de vista la meta del camino. También en este gran país está el desierto que, mientras ofrece un espléndido paisaje, nos habla de esa fatiga, de esa aridez que a veces llevamos en el corazón. Son los momentos de cansancio y de prueba en los que ya no tenemos fuerzas para levantar la mirada hacia Dios. Son las situaciones de la vida personal, eclesial y social en las que nos muerde la serpiente de la desconfianza, que inyecta en nosotros los venenos de la desilusión y del desaliento, del pesimismo y de la resignación, encerrándonos en nuestro yo, apagando nuestro entusiasmo. Ma nella storia di questa terra non sono mancati altri morsi dolorosi. Penso ai serpenti brucianti di la violenza. Pero en la historia de esta tierra no han faltado otras mordeduras dolorosas. Pienso en las serpientes abrasadoras de la violencia, de la persecución atea, en un camino a veces tortuoso durante el cual la libertad del pueblo fue amenazada y su dignidad herida. Non bisogna ritagliare dalla memoria certe oscurità, altrimenti se può credere che siano acqua. Nos hace bien custodiar el recuerdo de todo lo que se ha sufrido,
No hay que eliminar de la memoria ciertas oscuridades, pues de otro modo se puede creer que son agua pasada y que el camino del bien está encauzado para siempre. No, la paz nunca se consigue de una vez por todas, se conquista cada día, del mismo modo que la convivencia entre las etnias y las tradiciones religiosas, y el desarrollo integral y la justicia social. Progettare ponti di solidale cooperazione con gli altri popoli, nazioni e Y para que Kazajistán crezca todavía más en la fraternidad, en el diálogo y en la comprensión, para construir puentes de cooperación solidaria con otros pueblos, naciones y culturas, es necesario el compromiso de todos. Más aún es necesario un renovado acto de fe en el Señor, mirar hacia lo alto, mirarlo a Él y aprender de su amor universal y crucificado. Я думаю о жалящих змеях насилия, об атеистическом преследовании, о порой неспокойном пути, на котором свобода народа была под угрозой, а его достоинство уязвлено. Нам полезно бережно хранить воспоминания о пережитых страданиях. Мы не должны вычеркивать из своей памяти некоторые неясности, иначе мы можем поверить, что они – это утекшая вода, которая назад не вернется, и что путь добра навсегда проложен. Нет, мир нельзя приобрести раз и навсегда. Его нужно стяжать каждый день, как и сосуществование различных этнических групп и религиозных традиций, цельное развитие, социальную справедливость. А для того, чтобы Казахстан еще больше развивался в братстве, диалоге и понимании, для наведения мостов солидарного сотрудничества с другими народами, нациями и культурами, необходимо всеобщее усилие. А еще раньше необходим обновленный акт веры в Господа, устремлять взор вверх, обращать взор к Нему, учиться у Его всеобщей и распятой любви. Veniamo così alla seconda immagine, il serpente che salva. Mentre il popolo muore a causa dei serpenti brucianti, Dio ascolta la preghiera. Llegamos así a la segunda imagen, la serpiente que salva. Mientras el pueblo muere a causa de las serpientes abrasadoras, Dios escucha la oración de intercesión de Moisés y le dice: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta, y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará curado. Potremmo tuttavia chiederci: de hecho, cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios, en vez de dar estas complicadas instrucciones a Moisés, no ha destruido simplemente las serpientes venenosas? Al peccato e alla sfiducia dell'umanità. Allora, come ora, este modo de proceder nos revela su forma de actuar contra el mal, el pecado y la desconfianza de la humanidad. Tanto entonces como ahora, en la gran batalla espiritual que habita la historia hasta el final, Dios no destruye las bajezas que el hombre sigue libremente. Las serpientes venenosas no desaparecen, todavía están ahí, al acecho, siempre pueden morder. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Qué hace Dios? Gesù lo spiega nel Vangelo, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così Jesús lo explica en el Evangelio. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Este es el cambio radical. Ha llegado a nosotros la serpiente que salva. Jesús, que elevado sobre el mástil de la cruz, no permite que las serpientes venenosas que nos acechan nos conduzcan a la muerte. Ante nuestras bajezas, Dios nos da una nueva estatura. Si tenemos la mirada puesta en Jesús, las mordeduras del mal no pueden ya dominarnos, porque Él en la cruz ha tomado sobre sí el veneno del pecado y de la muerte y ha derrotado su poder destructivo.
colui che non Esto es lo que ha hecho el Padre ante la difusión del mal en el mundo. Nos ha dado a Jesús, que se ha hecho cercano a nosotros como nunca habríamos podido imaginar. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro. Esta es la infinita grandeza de la divina misericordia. Jesús que se ha identificado con el pecado en favor nuestro, Jesús que sobre la cruz, podríamos decir, se ha hecho serpiente para que, mirándolo a Él, podamos resistir las mordeduras venenosas de las serpientes malignas que nos atacan. Fratelli e sorelle, questa è la strada della nostra salvezza, della nostra rinascita e resurrezione. Hermanos y hermanas, este es el camino de nuestra salvación, de nuestro renacimiento y resurrección, mirar a Jesús crucificado. Desde esa altura podemos ver nuestra vida y la historia de nuestros pueblos de un modo nuevo, porque desde la cruz de Cristo aprendemos el amor, no el odio. Aprendemos la compasión, no la indiferencia. Aprendemos el perdón, no la venganza. Los brazos extendidos de Jesús son el tierno abrazo con el que Dios quiere acogernos y nos muestran la fraternidad que estamos llamados a vivir entre nosotros y con todos. Nos indica el camino cristiano, no el de la imposición y la coacción, del poder o de la revelación, nunca el camino que empuña la cruz de Cristo contra los demás hermanos y hermanas que quienes por Él ha dado la vida. El camino de Jesús, el camino de la salvación es otro. Es el camino del amor humilde, gratuito y universal, sin condiciones y sin peros. Sí, porque Cristo sobre el leño de la cruz ha extraído el veneno a la serpiente del mal, y ser cristiano significa vivir sin venenos. Es decir, no mordernos entre nosotros, no murmurar, no acusar, no chismorrear, no difundir maldades, no contaminar el mundo con el pecado y con la desconfianza que viene del maligno. Hermanos, hermanas, hemos renacido del costado abierto de Jesús en la cruz. Que no haya entre nosotros ningún veneno mortal. Oremos más bien para que por la gracia de Dios podamos ser cada vez más cristianos, testigos alegres de la vida nueva, del amor y de la paz.